vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
buenas noches. Sean muy bienvenidos todos. Somos Iglesia Aranco Misión y como siempre todos los miércoles hacemos un esbozo general o terminamos de tocar el punto principal de lo que se trató en la reunión del día domingo. El domingo estuvimos hablando, descubriendo mi misión de vida. Estuvimos hablando de ciertos puntos que nos pueden ayudar a identificar por qué tenemos esa misión aquí en la tierra. Yo creo que para descubrir cuál es nuestra única misión en este mundo, deberíamos de entender dos cosas. Una de ellas, el propósito de Dios al crear a los seres humanos. Hay un propósito, hubo un propósito en la mente de Dios. Y el otro, la misión de Jesús al venir a la tierra. El propósito de Dios al crear a los seres humanos, podríamos confirmar de que fuimos creados para tener una relación con Dios. Ese fue uno de los propósitos, dice Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Los seres humanos somos únicos en el sentido de que somos creados en la imagen de Dios. Que vea que el elemento ese que es importante, si nosotros le damos valor a eso. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un espíritu y como resultado podemos comunicarnos con Dios, que también es un espíritu. Usted nunca va a poder ver a un animal o a una bestia, el poder tener esa comunicación espiritual. Y por más que el ser humano intente, por medio de los animales, quererlos humanizar, jamás van a llegar a tener la concepción con la cual el hombre fue creado. Usted no va a ver a un perro orando. Nunca va a ver un animal dándole gracias a Dios por los alimentos, porque ese es un elemento espiritual. Y si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos espíritu y nos comunicamos con Dios, que es espíritu también. Tenemos una habilidad de comunicarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Él. Si fuéramos hormigas, si fuéramos un animalito cualquiera, nosotros no podríamos comunicarnos con Dios. Así entonces tenemos que estar conscientes y tenemos un consciente moral, ya que tenemos la libertad para escoger nuestra conducta y lo más importante, tenemos la habilidad de hablar con Dios. Entonces, ahí uno de los propósitos de que Dios creó al ser humano fue para poder tener que nosotros tengamos una relación con Dios. Ahora, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser adoptados, dice Efesios 1, 4, 5, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aún antes que nacieras, aún antes que nosotros naciéramos, Dios nos tenía en su mente. Y Él planeó que nosotros fuéramos parte de su familia. Él quiere una relación a largo plazo contigo y conmigo. Y cada uno de nosotros fuimos creados para tener esa relación con Él. Por eso cuando las personas no desarrollan una relación con Dios, se han desviado en gran medida, se han desviado en gran razón por la cual fueron creados. Porque Dios nos creó con el propósito de poder tener una relación con Él. Aún antes de que Él hiciera la tierra, Él ya te tenía en su mente. Y esto es lo que le llamó una planificación a largo plazo. Eso para que nosotros podamos ver qué tanto le importamos a Dios, qué tanta es la importancia nosotros para Dios. Pero también fuimos creados para ser como Cristo. Dice Romanos 8:29, porque los que conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, la primera tentación que Satanás dio a los seres humanos fue: si comes de esta fruta, serás como Dios. Qué importante. Si era la serpiente, era Satanás. Y de hecho le dijo, serán dioses. Esa fue la idea que le metió a Adán y a Eva. Ustedes serán dioses. Y esa ha sido desde entonces la tentación. Queremos ser como dioses.
queremos ser sabedores, queremos conocer todo, queremos ser como Dios. Y Dios nos hizo para ser como Cristo. Ahora, Satanás nunca te tienta para que seas como Él, es decir, para que seas como Satanás, porque a nadie le gusta ser como Satanás. A nadie le gusta tener las cualidades de Satanás. Ahora, Él te tienta para que pienses que tú eres Dios. Y esta ha sido la tentación más antigua. Tú nunca serás Dios, aún un Dios. Pero la Biblia sí enseña que puedes ser como Dios. ¿Qué significa eso? Significa que serás como Dios en carácter, teniendo el amor de Dios, la alegría de Dios, teniendo la paz de Dios, la paciencia de Dios. Y esa es la meta de Dios. Desde el mismo principio, Él nos predestinó para ser conformados a la semejanza de su Hijo. Entonces, hay un propósito. Y el propósito es para que tuviéramos relación con Él y para ser como Cristo. A la vez, fuimos creados para poder servir a los propósitos de Dios. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él planeó de antemano, a fin de que pongamos en práctica. Ahora, en las iglesias tenemos una cantidad de oportunidades. Rafa nos exhortaba sobre el hecho de que dejáramos de ser domingueros y que nos convirtiéramos en personas de ser ministeriales también, de ser parte de todas las actividades del quehacer diario de la iglesia. Hay reuniones de matrimonio, hay reuniones de solteros, hay reuniones de jóvenes, reuniones de grupo, hay reuniones de hombres, reuniones de mujeres. Tenemos de todo tipo. Entonces, y ahí estamos cumpliendo uno de los propósitos de Dios, aprender de Dios cada día. Y en esa manera tenemos la oportunidad de servir a otros también en esos tipos de ministerio. Y a la vez fuimos creados por Dios para poder vivir eternamente. Un día su cuerpo se va a agotar, su corazón se va a detener, pero esto no va a ser un final. Va a seguir siendo, va a seguir viviendo. Hay una garantía eterna en tu vida. Los seres humanos fuimos creados para durar para siempre. Y vas a durar para siempre en uno de los dos lugares y va a ser eterno. Esa va a ser vida eterna, o bien en el infierno o bien en el cielo. Cualquiera de los dos es una decisión que tú vas a tomar. Te fuimos creados para vivir eternamente, ya sea vivir en el infierno o vivir en el cielo. Y vas a durar para siempre en cualquiera de esos dos lugares. Pero porque conoces a Cristo, porque sabes quién es Cristo, sabes lo que Cristo hizo en ti, porque tú has aceptado a Cristo, vas a ir al cielo. Entonces fuimos creados para durar de esa manera. Entonces, hay un propósito en el momento en que Dios nos ha creado. Pero no podemos olvidar la misión de Cristo en la tierra también. Y pueden haber muchos intereses de por medio. Artistas van, artistas vienen. Mundiales van, mundiales vienen. Elecciones van, elecciones vienen. Presidentes van. ¿Y qué más podríamos decir? Pero la palabra de Dios nunca pasa. Y el poder de Cristo tampoco. Necesitamos nosotros entender qué fue lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Y de ahí nosotros poder retomar. Fuimos creados. Entender para qué fuimos creados. Para tener una relación con Él, para poder vivir eternamente. Fuimos creados para vivir de acuerdo a sus propósitos. Pero entendamos que vino a ser Cristo también aquí en la tierra. ¿Cuál fue la misión de Cristo en la tierra? Y en esa manera poder entender cuál es la misión nuestra, es decir, cuál es la misión que Cristo nos dejó a nosotros al ser llamados hijos suyos. La Biblia nos dice que Dios envió a Jesús a la tierra porque entramos en un enredo del que no podíamos salir. Todos fuimos creados para tener una relación con Dios,
Pero nuestras opciones egoístas hemos quebrantado esa relación por nuestras propias decisiones para seguir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Hemos roto esa relación. Y la Biblia dice que esa relación está rota. Y hay una desarmonía entre Dios y el hombre. ¿Y sabe quién lo ha causado eso? El pecado. Entonces, nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios. Y dice Salmos 59:2, son las iniquidades las que nos separan de Dios. Son sus pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. Entonces, si el pecado es lo que nos separa de Dios, entonces Dios planteó todo esto de antemano y Dios vio que venía y Él pensó todo antes de que pecáramos. Él supo que íbamos a pecar. Así que Él dedujo el plan para tener cuidado de la situación. Él sabía que dándole la libertad para escoger, íbamos a escoger el mal. Dios ya lo sabía. Así que antes de que escogieras el mal, ya tenía la solución. Y la solución era que Él envió su propio Hijo para que nos devolvieran, para que nos regresáramos a Él, para que Él viniera a pagar por todo nuestro pecado. Y fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios quien tomó la iniciativa porque sabía que nosotros no lo podíamos hacer por nuestro propio esfuerzo, restaurar nuestra relación con Dios. No lo podíamos hacer. El poder tener esa comunicación constante con Dios, por más esfuerzo que hiciéramos, no lo íbamos a lograr. Entonces Dios prepara ese plan, manda a su Hijo. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra? Jesucristo vino con una misión y su misión se cumplió y vino a rescatar a la humanidad, vino a rescatar lo que se había perdido. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto conmigo y con mi misión? La misión en la vida y la misión de Jesús están muy entrelazadas. Tu misión de vida, mi misión de vida y la vida de misión de Jesús están muy entrelazadas una vez que te vuelves hijo de Dios. Y pueden haber muchas razones, pero en el momento en que tú decides y aceptas a Jesucristo y Dios te acepta como hijo suyo y formas parte de la familia de Dios, tanto la misión de Dios por medio de su Hijo como la misión nuestra aquí en la tierra están entrelazadas y no podemos nosotros dejar de lado lo que Dios ha determinado. Ahora, Jesús espera que nosotros continuemos la misión de Él en el mundo. De hecho, esta no es una opción, esta no es una sugerencia, esta no es una posible idea buena si es que tienes algún tiempo disponible para poder encajar en el horario, en la faena diaria. Es una orden. Si somos hijos de Dios, Dios te ordena que cumplas la misión de Cristo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él tenía un cuerpo físico. Todo lo que Dios hizo en la tierra, lo hizo en el cuerpo físico de Jesucristo. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros. Él está aquí espiritualmente. Él está aquí en un cuerpo espiritual. ¿Y cómo se llama ese cuerpo espiritual de Jesucristo? Se llama la iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy? Donde quiera que haya un cristiano, ahí está presente la iglesia. Así que, si tú eres un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. La iglesia no es una estructura. La iglesia es todo un conglomerado. Y parte de ese conglomerado eres tú, soy yo. Y Dios le dejó a la iglesia la misión de poder evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque es el elemento físico que está acá en la tierra haciendo el trabajo espiritual de Dios. Y le ha dado autoridad espiritual a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y por lo tanto nosotros
tenemos una función y es predicar el evangelio de Cristo. Esa debería ser nuestra misión. Y esa debería ser la comisión que nosotros agarramos porque fue lo que Cristo designó. Y hace honor a Mateo 28, 19 al 20, cuando dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. La Nueva Versión Internacional. En Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hay principios que remarcan esto. Dice Lucas 24:47. Con mi autoridad lleve este mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, empezando en Jerusalén, para el perdón de pecados por todos los que se vuelven a mí. Juan 20:21. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío. Y Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Ahí tenemos a Jesucristo 5 veces, de 5 maneras, en 5 escenas. 5 veces dando el mismo mandato, dándolo de diversas maneras, en diversas escenas, el mismo mensaje. Es como si Jesucristo estuviera diciendo, ¿puedes entender? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo creo que realmente deberíamos de tener el tiempo para mirar al fondo estas 5 cosas que Dios nos dice por medio de los versículos que les he leído anteriormente. Al estudiar estos pasajes, ellos cubren donde debemos hacerlo, cuándo debemos de hacerlo, por qué debemos hacerlo y cómo hacerlo, cómo debemos hacerlo. En estas 5 comisiones, estos 5 versículos, encontramos el mandato para la vida, encontramos el mensaje, encontramos el método y la motivación para poder hacer ese trabajo. Pero el punto principal sigue siendo Jesucristo. Y Él nos dice que la misión de Él debería ser importante para cada uno de nosotros. Y esa es una orden. Si yo soy cristiano, si usted es hijo de Dios, la misión que Cristo le dejó a la iglesia no es optativa, es una ordenanza, es una orden. Y ahí depende de nosotros si tomamos las siguientes condiciones. ¿Soy obediente o soy desobediente a la orden de Dios? Ya esa es una decisión muy personal, una decisión muy nuestra. Pero si yo quiero descubrir cuál es mi misión aquí en la tierra, cuál es mi misión de vida, tengo que entender a qué vino Jesucristo aquí en la tierra y cuál fue la misión que Él le dejó a la iglesia. Y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Tenemos una misión, el poder compartir el evangelio con otros. Y esa misión tenemos que hacerla con gozo, con alegría. Porque tenemos que entender que solo conociendo y solo reconociendo que Jesucristo es el que nos limpia, el que nos salva de pecados, es lo que nosotros vamos a alcanzar vida eterna. Todos vamos a tener una vida eterna, ya sea en el infierno o en el cielo. Debe ser eternamente. Y ese fue el trabajo que Cristo vino a hacer, anunciar eso. Y nos ha dejado esa misión a nosotros. ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Qué pretendes tú hacer aquí en la tierra en los días que te quedan? No es gran cosa. ¿Sabes por qué? Porque compartir esas buenas nuevas debería ser una responsabilidad que nosotros tendríamos. Y esa responsabilidad deberíamos de verla como un privilegio. Si yo asumo esa misión y la veo como una responsabilidad,
Pero esa responsabilidad lo veo como un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo podría haber dejado a los ángeles, pero nos las dejó a nosotros. Entonces, a la vez que una responsabilidad, lo veo como un privilegio, pero aún más, lo hago por agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por mí. Es una responsabilidad, ¿sí? Dios me la ha dejado. Es un privilegio, sí, porque no se la dejó a otro, me la dejó a mí. Lo hago por agradecimiento. Cuando yo entiendo eso, puedo ver entonces cuál debe ser mi misión aquí en la tierra. Descubrámonos. Entendamos cuál es esa misión. Y entonces vamos a poderlo ver como una responsabilidad, como un privilegio de lo que hago por estar agradecido con Dios. Dios es grande. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios que siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Y nuestra misión es extender el reino aquí en la tierra. Y esa misión deberíamos de asumirla si somos hijos de Dios. Y una misión que le dejó a la iglesia. Y la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Confío en el Señor. Que Dios te ilumine y que Dios transforme tu corazón para que te puedas embarcar en esa aventura de poder compartir el evangelio con otros. Que Dios pueda poner en tu corazón y pueda ponerte esa carga de poder que investigar si tus parientes, si tus amigos, si tus hijos son salvos. Si tu mamá es salva, si tu abuela es salva, si tu familia, si tus hermanos son salvos. No estoy hablando de religiosos, si son salvos. Cuando tú comiences a hacer eso, estás cumpliendo la misión que Dios ha dejado para ti aquí en la tierra. Gracias, Dios, por entender cuál es la misión que tú nos has dejado. Gracias, Padre, por entender a la vez, Señor, que tenemos un propósito por el cual fuimos creados. Y con ese propósito poder entender también, Señor, cuál fue el papel fundamental de Cristo aquí en la tierra. Y de ahí se desprende lo que es nuestra misión, Señor. Por todos aquellos, Señor, que han entendido y que hacen ese trabajo de obrero y que hacen ese trabajo de compartir y predicar el evangelio. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Y aquellos que no lo han hecho, Padre, que puedan tomar la decisión de poder agarrar esa misión que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros también. Somos su iglesia y ese es un privilegio que nos dejó a nosotros. Bendícenos. Tu nombre, Padre. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Somos Iglesia Gran Comisión. Nos esperamos todos los miércoles a esta misma hora. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú
y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, en nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor, humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú y fue por mí, por amor.